Amados hermanos en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Hagan favor de sentarse, allá también donde usted se encuentre, en su hogar, en alguna localidad. Hermanos, pues en esta tarde vamos a considerar la palabra de Dios, indudablemente, pero me da mucho gusto que estemos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México a través de esta localidad de Tacubaya, hermanos. Y quiero comentarles que en esta mañana hace bastante frío aquí, hermanos, pero aparte de ello, pues sí está la alegría en nuestro corazón. Y hermanos, aquí nos estamos ajustando en la casa de oración porque ya hay congregación, así como se da la oportunidad, ya sea en la mañana o en la tarde, pero qué bueno que estemos aquí reunidos, pues algunos hermanos, no quiero decir bastantes, pero sí algunos hermanos. Y Dios nos da la oportunidad. Mire, ahora con lo que se escucha, pues al menos pienso, hermanos, que Dios nos está dando la oportunidad, siquiera por una vez, estar aquí en la casa de oración. Pues bien, el tema a tratar, hermanos, es la gracia. Cosa increíble, por algunas situaciones que he escuchado, pues no sabemos o no se sabe en verdad qué es la gracia. ¿Cuándo empezaría la gracia de Dios? ¿Solamente en el Nuevo Testamento o desde el Antiguo Testamento? ¿Cuándo empezó lo que se dice, hermanos, el favor inmerecido de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Pues hermanos, encontramos que desde el Antiguo Testamento ya existía la gracia de Dios. Esto es porque en el hebreo existe una palabra que es, ¿sí?, genaset. Y en esa palabra se manifiesta o es el equivalente de la gracia de Dios. ¿Cómo fue en el Antiguo Testamento? Dice Éxodo en el capítulo 33, para poder resolver un gran problema que se presenta dentro de las doctrinas que existen, porque el apóstol Pablo decía: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado, ¿sí?, a una doctrina inexistente. Éxodo capítulo 33, versículos, ya lo tenemos ahí, hermanos, versículos 12 y 13. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que conozcas por qué hallé gracia en tus ojos, y mira que tu pueblo es aquesta gente. Cuando, hermanos, quiero decir que siempre la gracia, hermanos, no ha sido por méritos del hombre, sino que por lo que dicen estos versículos, Dios le dice a Moisés: saca a ese pueblo de Egipto, ¿sí? Pero sí, yo voy a ir. Pero Dios, mira, Moisés, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia a través de mis ojos. Dios mío, si he hallado gracia delante de tu presencia, muéstrame tu camino para que pueda hallar, ¿sí?, a esa gente, a este pueblo. Quiere decir que Dios ve a Moisés con agrado por aquella obediencia que ya de antes tenía, hermanos.
porque siempre, desde que fue llamado Moisés, ven a una tierra que te mostraré, a una tierra que fluye leche y miel. Ven, Moisés, quita tus zapatos, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Es un lugar sagrado para ti. Quiere decir que el hombre, hermanos, Dios toma al hombre de acuerdo también a su fe, a su labor, a su trabajo delante de Dios. Dice un profeta que es Jeremías 31. Jeremías capítulo 31, vamos a ir enlazando estos versículos del 1 al 3. Jeremías 31, del 1 al 3. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todos los linajes de Israel, y ellos me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. Halló gracia en el desierto el pueblo, los que escaparon del cuchillo, yendo yo para hallar reposo a Israel. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Hermanos, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, ustedes habrán de ver las cápsulas que nosotros grabamos, que hermanos, la justicia de Dios va acompañada de la misericordia. Entonces la gracia de Dios se manifiesta, la gracia de Dios en una forma directa, también se muestra a través de la misericordia. Para con todos, aquí está el ejemplo con los hijos de Israel, porque ese Israel iba a ser su pueblo, o fue su pueblo. ¿Por qué? Porque halló gracia ese pueblo de Israel desde el momento en que lo saca de Egipto, porque hermanos, dice que escaparon del cuchillo. Y entonces Israel haya reposo cuando entra a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué te soporté con misericordia? La gracia del Eterno habrá de manifestarse con diferentes personajes que nos habla la Escritura. Un ejemplo vivo, es cuando, hermanos, Abraham toma a uno de sus siervos y le dice, tú tienes que ir a buscar esposa para Isaac. Pero, ¿cómo voy a ir? ¿Sí? ¿Cómo se ha de manifestar lo que tú me estás diciendo para que haga la petición de pedir esposa para tu hijo Isaac? Luego entonces, a través de la misericordia de Dios, dice Génesis, en el capítulo 24, quiero mostrar primeramente esto. Génesis, capítulo 24, dice también el versículo 12, y dijo, Jehová, Dios de mi señor Abraham, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. El viaje que hace el criado, hermanos de Abraham, ya decíamos, tiene una finalidad. Y ese criado es acompañado precisamente por el ángel de Dios. Y dice también que, hermanos, hubo un juramento. A ver, pon tu mano en el muslo y dime lo que tengo que hacer y yo te diré lo que tienes también que hacer. Este contrato entre Abraham y el criado, el propósito era, ¿sí?, no solamente tomar camellos y, hermanos, viajar, sino que iba a encontrar la misericordia de Dios. Con estos versículos se está mostrando que en el Antiguo Testamento ya existe la gracia de Dios. Y les digo, porque ha habido polémica en el sentido
de decir, es que la gracia solamente se ha manifestado a través de Jesucristo. Pero tenemos que encontrar, de hecho, primeramente, ¿qué es la gracia? No solamente la gracia se muestra a través de Jesucristo, sino la gracia se muestra a través de Dios, a través de los hechos, a través de la misericordia. Esto ya está desde el Antiguo Testamento, hermanos. La gracia ya está escrita en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros no podemos dividir, porque la Biblia es un libro completo que se amalgama entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe en sus cartas, ya escribe bajo la palabra griega charis. Y en esa palabra griega se va a mostrar precisamente lo que estamos tratando el día de hoy, la gracia. Y no se crean, también en el Nuevo Testamento puede ser charis o puede ser, hermanos, la palabra gen hacer. También se aplica para encontrar. Romanos capítulo 11, carta del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 11, vea usted lo interesante que es tratar este tema. Hace muchos años, comentando con algunas personas en una controversia, salía a relucir esto. ¿Por qué? ¿Por qué se trataba la gracia? Porque les quiero decir que, hermanos, cuando platicábamos con las personas, no eran otras, sino no solamente del mundo religioso, sino también, hermanos, evangelistas. Romanos 11, dice el versículo 6. Note usted cómo aquí el apóstol Pablo, cuando dirige esas palabras a los de Roma, implica la gracia. Dice, porque habían quedado reliquias, un remanente del pueblo de Israel. Y dice, versículo 6, y si por gracia, luego no por las obras. Nótese muy bien esa introducción. La gracia no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces aquí Pablo conjunta, ¿sí?, para poder explicar lo que es gracia y lo que son obras. Por eso decía en un principio, la gracia no es por obras, ¿sí?, sino que es por misericordia de Dios. Y Pablo está aplicando muy bien que la gracia luego no es por obras. ¿Cuántas obras necesitamos nosotros? En primer término, las obras pueden ser a través de la ley. Las obras pueden ser de una forma voluntaria, a través de ayuda a hermanos, en fin. Pero la gracia se antepone ante las obras. Por ejemplo, la carta a los romanos y la carta a los de Galacia habla de la circuncisión, hermanos. Entonces la gracia no es por la circuncisión, sino la gracia es precisamente por aquel amor que Dios tiene al mundo. De otra manera, la obra ya no es obra. Cuando nos damos cuenta, miren que es muy importante, vuelvo a repetir, el tratar este tema. Cuando en nuestra iglesia hoy se está evangelizando a través de estos medios, hay mucha gente, muchas personas, hermanos, que han escuchado la palabra por primera vez o que son invitados a ver estos medios. Y ellos tienen que aprender juntamente con nosotros o recordar, ¿sí?, cuando se habla acerca de la gracia, porque se predica de una forma tan diferente en el mundo, ¿sí?, que nosotros debemos de abocarnos al texto. Efesios capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, dice, hermanos, el versículo
Efesios capítulo 2, aquí está el problema de lo que se habla en el mundo religioso. Dice a partir del versículo 5. Escuche usted muy bien esto. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué se dice en el mundo? ¿Sí? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, pero así ya de entrada. Y aquellos dicen, sí, yo creo. Bueno, pues ya tienes la gracia de Dios. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira por lo que está redactando aquí el apóstol Pablo. Nótese, sí, por gracia sois salvos, pero antepone, aún estando nosotros muertos en pecados. Eso se los dirige a los efesios en el año 64. Unos de Éfeso que tienen que creer en Cristo. Sí, pero luego dice el versículo 6, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Y juntamente, hermanos, entre ellos está Pablo, y juntamente ustedes de Éfeso y yo, ¿sí?, nos resucitó. ¿Cómo nos resucitó? Si Pablo estaba escribiendo la carta y aquellos estaban vivos, ¿cómo nos resucitó? Quiere decir a través de el bautismo. Pero luego dice, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, a estos que se les está diciendo, dice que ellos iban a encontrar la gracia a través de Jesucristo. Si yo no conozco a Jesucristo, no puedo tener la gracia. Tengo que conocerlo. Voy a unir todos estos versículos. Luego dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cómo puedo recibir un don de Dios si no es por la fe? La fe implica tener conocimiento de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces puedo aplicar. Cuando yo practico la fe, me va a llevar al bautismo y entonces sí, ya creo en Jesucristo, creo que voy a encontrar la vida eterna a través de un bautismo. No es solo por gracia sois salvos. Tiene que existir un conocimiento de la fe en Cristo Jesús para recibir, hermanos, esa gracia. Luego dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pues bien, les comento estos versículos del 5 al 7 o al 8 han sido malinterpretados, hermano. Vuelvo a insistir, Pablo en el año 64 les está aplicando con conciencia. Pero ¿cómo que nos resucitó si yo estoy vivo? Hermanos, se está hablando espiritualmente. No solamente el bautismo es a través de agua, sino a través de la fe. Por eso es que yo puedo estar vivo y, hermanos, ser muerto al pecado. Y entonces, por eso es que Pablo dice, y juntamente yo Pablo y ustedes, nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, porque Jesús, está sentado, de acuerdo a Hechos 7, a la diestra de Dios. Entonces Jesucristo nos está representando en el cielo. Y cuando Jesucristo nos representa, entonces hemos resucitado espiritualmente. No es de que, hermanos, Pablo esté hablando con palabras vanas, sino en una forma acertada. Aparte,
es que Dios, a través de Cristo, es con nosotros. Cuando yo encuentro que, hermanos, Pablo elabora, nótese bien, Pablo elabora el sentido teológico, un pensamiento teológico en el cristianismo. Porque Pablo, acuérdese usted que él es hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Pero cuando conoce a Cristo, cuando Jesucristo se le aparece, yendo a Damasco, perseguía a la iglesia. ¿Pero quién eres, Señor? Soy a quien tú persigues. Sí. Y si Pablo perseguía a Cristo, este se vuelve a Cristo porque lo escucha en una revelación, tanto que se queda, hermano, ciego, y luego hasta le salen escamas, y luego tiene que ser limpio para acordarse de todo lo que le dijo Jesús. Y entonces Jesús interviene. Por eso dentro del plan, repito, teológico, es hacer ver que en Jesucristo o en Jesús está implicada la gracia. No me dejará mentir si usted lo ha escuchado, hermanos. La gracia no es nada más así. Cree en el Señor Jesús y será salvo. No, no porque, hermanos, creer implica, como Jesús decía, vayan por todo el mundo y predicad el evangelio. Al que creyere, entonces en creer está diciendo que tenemos que tener en sí un conocimiento de, hermanos, lo que habla Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ahí está el evangelio de Jesucristo. Y yo tengo que leer, tengo que aprender a desenvolverme en ese conocimiento de Jesucristo, así como lo hice en el conocimiento de Dios. Dice ahí en Juan 1, Evangelio de San Juan 1, en el versículo 17. San Juan 1 y versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Si no existiera el Nuevo Testamento, pensaría en la ley, nada más. Pero ahora tengo que pensar en la gracia y la verdad por Jesucristo. Fue hecha. Entonces, cuando echamos mano, hay un versículo que le llaman el versículo de oro. ¿Cuál es ese versículo, hermanos? Si usted se recuerda, aquí entre los hermanos que estamos en la iglesia, ¿cuál es ese versículo de oro? ¿Perdón? A ver, aquí es que ahora el cubrebocas como que nos detiene, ¿no? ¿Perdón, hermana? Juan 3, 16. ¿Cómo dice ese versículo de oro? Bueno, el término se lo da al mundo religioso, ¿eh? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Es que Dios hizo morir a Jesucristo y lo dio para salvación de nosotros. Por eso entendamos este versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. No es que haya sido, sino que fue hecha, o sea, se elaboró. Dios elaboró la gracia para que fuera a través de Jesucristo. No puede existir una gracia si no existe Jesucristo, si no existe la fe. La fe, decía el apóstol Pablo,
La fe es la sustancia de las cosas que se ven. Es también lo que no se ve. Yo no he visto a Jesucristo, pero lo siento. Yo no conozco a Dios porque lo vivo. ¿A través de qué? Del texto. A través de la palabra del Eterno. Y esto se va unando, hermanos. Todo esto se une o nos lleva a un propósito. Encontrar, sí, mi gracia. Y mi gracia es Jesús. Dice ahora Gálatas capítulo 2. Pablo, dentro de su teología, Gálatas 2 y versículo 11. Gálatas capítulo 2 y versículo 11. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí la cara. Resistirse es oponerse de frente, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacob, comían los gentiles o con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Quise leer ese versículo porque Pedro, cuando va a Antioquía, dice que era necesario enfrentarse, porque él tenía conocimiento de los judíos, porque era de estirpe judía o Galilea. Entonces Pedro está diciendo que, hermanos, alguien se oponía, ¿sí? Y dice que tenía miedo de los mismos judíos, porque ahora él se abocaba a los gentiles. Y cuando Pedro y Pablo se abocan a los gentiles, les tienen que hablar de eso, hermano, de cómo hallar no solamente la voluntad de Dios, sino la gracia de Dios, el amor de Dios que algunos comentan, ¿sí? Gracia igual a favor inmerecido de Dios. Pero reitero, tenemos que comprender lo que es la gracia. Mire, hace rato, escuchando la escuela cruzando el mar Bermejo, ¿cuántos tuvieron la gracia de Dios? El texto nos lo dice ahí en Éxodo. ¿Cuántos? Pero hubo algunos que se resistieron, si no es que muchos, porque solamente dos, Josué y Caleb, comprobaron la gracia, la misericordia de Dios. Los demás fueron hermanos muertos en el desierto, excepto los que crecieron en el desierto, los hijos de aquellos que salieron. Desde el tiempo de Abraham, Dios le dice a Abraham, mira Abraham, tú tienes que ir, acuérdense que salió de Ur de los Caldeos. Y hermanos, tú tienes que ir a una tierra donde fluye leche y miel. Y esa tierra, hermanos, si se habla en el aspecto metafórico, ahí se iba a encontrar la miel. ¿Qué es lo equivalente a la miel? Según el Salmo 19, la ley de Dios, ¿sí? Es más valiosa que cualquier cosa. ¿Qué es el equivalente de la leche? La palabra de Dios. Y eso lo explica también el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos. Entonces eso no es solamente palabras de Dios, sino, hermanos, usar de la gracia para con el pueblo, para con los antiguos y para con los presentes. Romanos capítulo 4, carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 4, dice en sus versículos, Romanos capítulo 4, versículo también, hermanos,
11. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe, que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Cuando Abraham se le llama y dice, mira Abraham, Dios le dice a Abraham, mira, tú vas a ser un hombre perfecto. ¿Cuándo vas a ser perfecto? Cuando seas circuncidado. No era circuncidado a Abraham, porque tenía otras ideologías, y no solamente él, sino sus padres. En otras palabras, eran idólatras. Pero también tú, Abraham, vas a ser circuncidado, y cuando seas circuncidado, tú podrás ser padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también ellos les sea contado por justicia. Y hermanos, a través de Abraham, nosotros, por eso en nuestras oraciones decimos, Dios mío, Padre de nuestro padre Abraham, de Isaac, de Jacob, porque toda esa descendencia fueron circuncidados. ¿Por qué menciono esto? Precisamente por lo que estamos aquí leyendo. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe. Hoy nosotros somos circuncidados, nosotros somos bautizados. Y luego entonces Abraham se convierte en padre de todos los creyentes no circuncidados, porque así como en el paralelo, todos los de la casa de Abraham, todos los que vivían con él, hasta Ismael, no eran circuncidados. Tuvo que existir el mandamiento para que el mismo Ismael a los 13 años fuese circuncidado. Y también Abraham se circuncidó. Luego, todo esto viene a ser contado por justicia. Espero explicarme porque dentro de los pensamientos, vuelvo a reiterar por tercera ocasión, en el mundo religioso están disparados acerca de lo que es la gracia. Y cuando nosotros comprendemos la gracia, hermanos, la verdad, por ejemplo, en estos momentos, hasta como decimos vulgarmente, hasta se me enchina el cuerpo, hermano. En verdad, porque Dios quiso que yo encontrara esa gracia. Quiso, hermanos, que todo su pueblo, todos los de la iglesia de Dios israelita, encontráramos la gracia de Dios, hermano, a través del Señor Jesús. Cuando recuerdo su muerte, cuando recuerdo, hermanos, una Pascua. Y en estas últimas ocasiones, no sabemos si el año que viene vamos a celebrar Pascua. Y es la oportunidad también para recordar lo que Dios ha hecho a través de su Hijo por mí. Ahora, a través de las cartas, de lo que escribe el apóstol Pablo, miren, no es solamente saludar, sino dejar asentado que ellos iban a tener el don del Espíritu Santo, sino es que también el Espíritu Santo. Dice 2 Corintios capítulo 13. Vea usted cómo escribe Pablo, 2 Corintios capítulo 13, dice el versículo 13. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. ¿Sí notó algo aquí? Porque este versículo por lo regular lo tomamos para hacer ver que se habla de tres entes: Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Le voy a volver a dar lectura. La gracia del Señor Jesucristo
y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo. Aquí está la gracia del Señor. Sea con vosotros todos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, hermanos, ese Espíritu Santo está vivo en nosotros. Repito, no es solamente la salutación o el saludo que envía Pablo a estas iglesias, sino está dejando asentar o está dejando asentado que se tiene que recibir el Espíritu Santo y así poder recibir el don de Dios. No es solo, dice también en otra de sus cartas, Gálatas capítulo 6 y versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Sea con vuestro espíritu. Esa carta que se comenta es enviada de Roma a los de Galacia. Deja sentado eso. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Entonces, mi espíritu, mi corazón, mi mente, ¿creo en Jesús? Sí. Pero, sí, ahí está implicada la gracia, el desarrollo de la creencia, de la fe que yo tengo, así como los tenían los de Corinto, los de Galacia, los de Éfeso, que aprendieron de Jesús, tuvieron ese don, hermanos. Dice ahí en Hechos, mire usted ahí en Hechos de los Apóstoles, dice en el capítulo 2 y versículo 38, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Grande es la teología, porque Pablo era un teólogo, uno que conocía las Escrituras, el Antiguo Testamento, y hermanos, ahora lo está enseñando a los gentiles, ¿sí? Porque ese Pablo, reitero, dentro de la teología, creer en el tratado de Dios, era vasto, era un hombre que no solamente era políglota, que conocía varios idiomas, sino que, hermanos, nosotros le damos relevancia a lo que él predicaba y a lo que él aconsejaba a todas estas iglesias. Dice también ahí en Filipenses capítulo 4. Si usted me ve voltear a mi izquierda, es que yo trabajo con el reloj, hermanos, aquí, para poder explicar bien el texto. Filipenses capítulo 4 y versículo 23. No, Filipenses 4, déjame ver. Filipenses, 4, sí, versículo 23. Esa otra de las cartas. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mire que estos versículos también les damos lectura. La gracia del Señor Jesucristo. Pero la esencia de la salutación es hacer ver que la gracia de Dios a través de Jesucristo tenía que ser con aquellos que escribían, a los cuales les escribía. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que a veces pasamos por alto esto, hermanos? Y lo pasamos por alto porque, pues sí, como que, hermanos de Filipos, ¿cómo están ustedes? No, está dejando sentir ese amor de Dios a través del mismo Jesús, sea con todos vosotros, con todos ustedes. El vosotros, me recuerdo que cuando iba a la escuela, nos decían, sí, a ver,
Y lo encontramos todavía hasta en el presente. Por ejemplo, nuestro hermano Antonio, que está en Argentina, ¿sí?, pronuncia esta palabra, vosotros. Aunque digamos, fue un español, ¿sí?, ya de tiempo, pero no, porque hasta se nos enseñaba, si no mal recuerdo, en la conjugación de los verbos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, en fin. ¿Y de dónde lo aprendimos? Precisamente del español. Precisamente porque nosotros le damos lectura a la palabra de Dios en español o en castellano. Aquí tenemos la idea en la iglesia, si es un plural, les decimos, pasa a vosotros o pasa a usted. ¿Por qué ocupa aquí Pablo a los filipenses vosotros? Porque eran muchos. Aunque ya, hermanos, en algunos lugares digan, no, es español, ya no. Hermanos, pero tenemos que comprender. Les comento así de rápido. Mire que toda América fue, hermanos, por los españoles, ¿sí?, conquistada. Algunos países de Centroamérica no, fueron otras naciones, Inglaterra, en fin, pero donde se habla, y aquí ustedes, hermanos, que nos están viendo allá en El Salvador, digo, en la República del Salvador, en Guatemala, estaba viendo que unas cosas muy curiosas, hermanos, dentro de nuestro lenguaje, ¿sí?, y esa forma de hablar nos caracteriza. Por eso luego, este no tiene el habla de los mexicanos, sino de los hermanos que están en Centroamérica. Espero que ustedes mismos se den cuenta cuando participan nuestros hermanos en las escuelas, o si no es que han escuchado la palabra de Dios a través, hermanos, de otros medios, y decimos, nuestros hermanos son de este lugar. Y es detectable fácilmente. Bien, continuemos. Ya aquí, Filipenses dice Colosenses capítulo 4 también. Colosenses capítulo 4, en su versículo 18, un saludo más. Dice, la salutación de mi mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros, dice, amén. Todos estos versículos, hermanos, parece que los pasamos inadvertidos, más bien la palabra. Y la palabra dentro del versículo. ¿Por qué? Porque se menciona de la gracia. Y hermanos, gracias al Eterno, que yo tengo la gracia, el favor de Él, a través de un conocimiento. Y dése usted cuenta de la distorsión que existe cuando se trata o se quiere explicar la Biblia. Y la Biblia, hermanos, es un libro en el cual hay que profundizarse para que así como Pablo o como Juan, lleguemos a ser unos grandes teólogos. Hermanos, que Dios les bendiga y paz a vosotros, hermanos.